Muy bien, seguimos con más. En algo Sí. está pasando y ahora sí lo tenemos a nuestro invitado del día. Ya lo adelantábamos recién. Franco Primón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias. Bueno, lo decíamos con novedades porque, bueno, hemos visto a través de las redes esta publicación en esta revista. Bueno, ¿cómo fue que se dio y bueno, qué significa también para vos? Sí, muchas veces recién crucé personas cuando venía para acá y nada, pensé que iba a publicar la nota después porque mucha gente me cruza y me pregunta de qué se trata. Claro. No, se ve que el link, nosotros que somos más grandes, no tan jóvenes como ustedes, por ahí no entendemos bien. Entonces vieron las fotos y por ahí me dicen, ¿qué ahora modelás? Claro, porque apareces Claro, vos. porque apareces vos. Entonces, bueno, entonces le explico de qué se trata y llegó a Revista Toda por un amigo acá de Hugo Costa, que le propone a ellos que miren una foto de viaje que yo tenía. Bueno, me hicieron una entrevista, fuimos y ahí surgió una nota y esa producción fotográfica que era para la tapa. Bien, Claro. ¿qué es lo que estamos viendo ahora ahí en imágenes? Ahí está, sí, exacto. Pero en realidad, o sea, lo que vos hiciste fue contar acerca de estos Contar viajes. acerca de cómo empecé en la fotografía, mis orígenes, que venía de 3 generaciones de fotógrafos, y bueno, mi paso por Salta, habla también de mi adolescencia, cuando mis padres se habían separado, habla un poco de todo, un poco de mi historia. Bueno, y un poco para contarnos a nosotros, ¿cómo fue que te iniciaste en la fotografía? La fotografía, digamos, siempre me apasionaba, pero viene más medio por accidente, porque me empiezo a dedicar a la fotografía de fiestas, de eventos, porque la mamá de Donatella, Luciana, quedó embarazada, estábamos los dos sin trabajo, y bueno, y yo tenía a mi hermano que me conecta con Franco Giovannini, y de ahí montamos el negocio, en sus Bien. principios. O sea que en principio fue fotografía de eventos, digamos. Sí, no, siempre yo hice fotografías sociales, Ajá. casamientos y 15 y distintos eventos. Después, mi pasión, que era, digamos, retratar distintos lugares, que cuando era chico mi abuela me hablaba mucho y había enciclopedias y esas cosas, entonces empezó a aflorar esa parte que a mí me conmovía de ir a retratar nada, el ser humano en su esencia y elegí unos lugares particulares que me gustaban más que otros, de esos más o menos. Bien, ¿y en estos lugares dónde estuviste? Yo empecé, antes que dedicarme a la fotografía, había empezado a viajar por placer. Sí. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Salta, en un momento en el año 2000, en el año 94, después de que conseguí un trabajo en un locutorio, va una amiga de Galvez a Salta y se iba a Bolivia. Y me picó el bichito y bueno, el primer viaje me fui a Bolivia, pero sin cámaras. Después viajé a Brasil. Y bueno, y ahí cuando monto el negocio acá, digo, el primer viaje que hice fue a la India. Y bueno, nada, fue un shock porque fue una cultura muy, muy impactante, los colores, la forma, la idiosincrasia de ellos. Bueno, y de ahí saqué fotos y de ahí después empecé a viajar. Fui a Tanzania, Kenia, Etiopía, Marruecos. ¿Y ese primer Mauritania. viaje, por qué lo elegiste, ese primer destino? Me había gustado mucho la vida siempre de la Madre Teresa de Calcuta, había escuchado mucho de chico de Gandhi, Claro. del tema político, Sí. cultural, y cuando empecé a leer y empezar a ver también los distintos dioses que tenían el colorido y eso, me llevó, no sé, decidí ir por ahí y fui con mi prima, con Luciana Piñoco, fue un viaje hermoso. Y yo no sé, no hablo inglés, entonces los primeros 15 días que se quedó ella fue mucho más fácil porque ella tomaba todas las decisiones y eso. Y en un momento ella me dice, yo me tengo que ir, ¿qué vas a hacer vos? Y yo pensé en adelantar, digo, me vuelvo con vos, esto es un caos. Aparte es un caos, la vida es un movimiento muy... Nada, es muy distinto a lo nuestro. Y bueno, y me quedé, y sin hablar idioma, a la forma, y empecé a descubrir que podía estar igual. Bueno, hice mis macanas porque me subí a trenes, que no era el lugar que yo pretendía, pero fue una experiencia... Te pegaste una perdidita, ¿eh? Sí, me perdí, me confundí, nada, un poco de todo, pero me fascinó. Bien. ¿Qué descubriste o qué fue lo que más te sorprendió a lo mejor de esos lugares? La gente cómo aceptaba la vida de una manera totalmente distinta que la nuestra, porque nosotros estuvimos en Varanasi, que pasa el río Ganges, que nace muy arriba, en las montañas del Himalaya,
Pero cuando morían las personas, ¿sí? Digamos, para encontrar el nirvana ellos, o el que muere en Varanasi o al lado de las orillas del río Ganges, pasa directo al nirvana, ¿sí? A la iluminación. Entonces, veíamos chicos que era como con unas cañas, muy rudimentario, con unos tientos y envueltos como en unas telas, y sus familiares pasándolo por las callejuelas de Varanasi para ir a mojarlos en el Ganges y después en las pilas, como hacían los griegos antiguamente, Sí. prenderlo fuego. Mirá. ¿Sí? Incinerarlo. Claro. A la vista de todos. Mirá Vos vos. podías participar de eso, podías mirar, no les molestaba. Lo que no querían, y me parece lógico, era que saques fotos de una cuestión muy íntima. Pero a mí lo que me había sorprendido, o a Luciana también en ese momento, era que no había el dejo de tristeza que nosotros, nuestra cultura o la pérdida de un ser querido Sí. nos atraviesa. Y me acuerdo que me choqueó, me impactó mucho ver un niño envuelto, que lo iban llevando, porque lo llevan arriba de los hombros, lo van llevando. Y bueno, lo mojaron ahí, nosotros teníamos el hotel ahí cerca del río Ganges, y lo pusieron en la pila y la gente no lloraba. Tienen otro concepto de la vida, otra forma de vivir. Aceptan, yo creo que son, para sintetizarlo, agradecidos, y también, que no quiere decir conformista, me parece que aceptan el destino que les toca, y con la muerte no creen que se termina acá nomás. Bueno, nosotros, que estamos atravesados por el catolicismo, tampoco, porque creemos en otra vida, Sí. pero creo que ellos lo canalizan de otra manera. Claro. Bien. Fui muy largo. No, es que nos porque quedamos la verdad escuchándote que porque es fue re algo, interesante. es súper interesante, claro. Y en las fotografías, ¿qué es lo que vos intentaste o lo que quisiste, ¿no? reflejar? Lo que yo siempre intento reflejar es su vida, es Ajá. lo que... O también uno va cambiando en la fotografía y por ahí distintos planos. Bueno, ahí se mezclan fotos de África, están mezcladas las fotos. Claro. Pero de la India me conmovía mucho su vestimenta, su armonía, su tranquilidad. Y bueno, intenté captar eso. Después en el 2012, eso fue 2010. Ajá. eh, ¿Estas son de África? Esas son de África. Ajá. Sí, me fui a Tanzania y Kenia. Y bueno, fue otro. Ahí es otro totalmente otra descubrir. realidad, quizás. Otra o... realidad. Sí. Otro, eso es Etiopía. Ajá. Son distintos Mirá. viajes, porque a lo mejor Donna te pasó fotos y a lo mejor están mezcladas. Sí. Pero bueno, cuando Sí, sí, viajamos a Kenia y Tanzania, fue otro impacto un muy shock. fuerte. Sí, porque era otra cuestión cultural. No podría decir. Porque era el despojo total, era la esencia del ser humano, como bien decía Salgado, un gran fotógrafo que ha fallecido hace muy poco, consagrado mundialmente, creo que uno de los más grandes, que hay millones igual. Él decía que era como cuando él retrató en Brasil, era como viajar al comienzo, no me acuerdo la palabra que usa, al génesis, ¿sí? Que es Sí. el comienzo de la vida. Entonces, yo cuando fui a África encontré algo parecido a eso, como el comienzo, la cuestión virgen, la cuestión pura, están desprovistos de un montón de cosas. En la India no, en la India convivía un capitalismo muy próspero, Sí. porque India es potencia nuclear, económica, tecnológica, y el hombre que vivía pidiendo limonas, arrastrándose en la calle. Hay una polaridad muy grande. Bien. En África vi otra cosa. No, a mí por lo menos no me impactó con una forma triste. Vi otra paz. En la India vi esa aceptación y en África vi el despojo, pero la armonía también de ellos vivir nada, porque tuvimos la oportunidad de ir a algunas tribus, Sí. de llegar hasta ahí, porque había un maestro que se había conectado con la persona que viajó conmigo, que era mi novia en ese momento, y había una aplicación Couchsurfing, creo que era, que te daban como un sillón. Y nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, vamos a ir a una casa de una persona. Nos montamos en 2 motos, empezamos a viajar. Yo digo, ¿a dónde nos llevan? Faltaría que Sí. rapten a ella, los temores nuestros de acá, con lo que pasa algunas veces. Sí. Y bueno, y fuimos a una tribu y yo dije, ¿dónde vamos a dormir acá? Y dormimos en una chocita con ellos. Y hay un montón de historias porque yo tengo unas pulseras que son de mi abuela materna, de la popa,
Y bueno, y ellos querían la pulsera, se la doy, pero les digo, porque era todo un intercambio. El maestro hablaba inglés. Claro. Marianela, que había ido conmigo, hablaba inglés. Yo no hablo nada, me traslada a mí. Y ellos hablaban las lenguas Originarias de ahí. originarias de ellos. Sí. Entonces me decía que se quería quedar con la pulsera. Yo le explico que era de mi abuela, entonces me la devuelve. Y le digo, ¿dónde vamos a dormir nosotros? Acá en la... Y comimos con ellos con fuego, no había electricidad, no había... Nosotros tomamos agua de un bidón que nos habíamos llevado, pero la vida es como remontarse a sus comienzos. Claro. Y ahí el tema de la batería de la cámara, ¿cómo se hace en esos lugares que vos decís no tenés? ¿Se cuida? ¿Cómo es? Yo ¿Qué había se llevado hace? 2 baterías bien cargadas. Bien. Y en ese momento nos quedamos 3 días. Y nada, cuidaba la foto como cuando sacaba rollo. Porque Claro. cuando uno sacaba rollo, no tenía esto de ráfagas o pipi, Claro. porque cuidaba que tenía 36 fotos para sacar. Entonces, las cuidaba, pero después volvimos a ciudades que estaban a 40, 50 kilómetros y ya ahí había albergues. Pero bueno, la verdad que me quedo corto a lo mejor para describir lo que he vivido en estos viajes, porque muchas experiencias. Claro, Y reflejadas, digamos, como en la fotografía. Y en este caso, en lo que es la revista que hablábamos recién, Sí. fue esto, contar un poco de este tipo de experiencias. Claro, conté, ellos cuando ven las fotos, les gustó el producto y empezamos a hablar. Pero la nota se trasladó más porque había una entrevistadora y bueno, cuando me entrevistó, me empezó a preguntar cómo llegué a la fotografía, Claro. por qué. Y bueno, y fue por otro lado, fue por otro perfil la nota. Y cuando sale la nota, que a mí me cuesta, bueno, la foto esa de tapa, que un montón de gente me dice que te haces el modelo ahora, qué haces. No, yo creo que ahí quisimos retratar, o intentamos con el fotógrafo, divino el fotógrafo, un genio, algo despojado, algo de que yo con los ojos cerrados, algo más de sentir, algo con la cámara en el corazón. Ajá. Nada, era eso, el despojo, el pensamiento más, la cámara sintiéndola, era, Sí. intentamos hacer eso. Y mostrarte, ¿no? Un Eso poco, transparente, decir, la mostrar, persona Sí, detrás de la cámara. digamos, sí, mostrar, es que sea más transparente, sí, Sí. exacto. Nada, ¿Te nos gustó divertimos estar de mucho. este lado, digo, de...? No me costó. No, me costó más. Me cuesta más porque a uno le encantaría tener más el don. La palabra es un don. Y yo los escucho a ustedes que van, vienen ahí, intercambian, interactúan. Y digo, qué lindo la radio, o la tele, o los streaming, como se dice ahora. Pero con la rapidez. Nada, y hay gente que tiene el don de la palabra. Bueno, yo como no tengo el don de la palabra, intento fotografiar. Claro. Bueno, ¿y hoy estás trabajando en algo? ¿Estás pensando en algún viaje, algo? Sí, a mí siempre me gusta, digamos, viajar es apasionante porque descubrís nuevas facetas, te descubrís vos mismo y nada, pero bueno, le prometí a mi hija que el próximo viaje, cuando junte plata, ella quiere que vayamos a Italia. Ah, mira. Bien. Y bueno, me gusta también porque mis antepasados vienen de ahí, Ajá. una parte de Sicilia, una partecita. Y nada, me gustaría el sur de Italia. Ahí está mi abuelo, mi abuela. Eso ahí también. 2 de mis abuelos, digamos, la parte paterna, que él Claro. empezó con la fotografía. Una persona muy carismática. Nada, yo tengo los mejores recuerdos de ellos. Ella, nada, nosotros nos nutría con cosas que todavía siento que nos hacía... Había cunetas, yo crecí cerca del Tropezón. Ajá. Por mis abuelos, Claro. ahí donde está el club. Y eso fue algo, no sé, era... Te marcó. A mí me hace acordar Cinema Paradiso, la película que estaba el loco, convivían un montón de realidades en esa realidad del Tropezón. Y mi abuela cuando llovía nos llevaba alrededor, que había cunetas, eran calles de tierra alrededor, y nos íbamos a escuchar el canto de los sapos, cuando en el verano, que las chicharras las escucho, ella nos decía, mirá cómo cantan las chicharras, o el ruido de la lluvia. Nada, una persona muy especial que ella fue la que nos nutrió con las enciclopedias que había. Lo sé todo, creo que decía la enciclopedia, que era el título de la enciclopedia. Y bueno, y ahí también tiene que ver con esto de los viajes después, porque ahí aparecían fotos y relatos de Oriente, de África, y yo creo que eso nos atravesó a mí y a mis primos. Claro. Un poco la inspiración, entonces, ¿no? Me parece que sí, que nace ahí, entre el Tropezón, que era una forma de ver, convivían muchas realidades muy lindas.
Yo cuento, bueno, en otra cuestión, que después lo vamos a publicar con Donna, que había un bar de Pepe, Sapietro, par de los de antes, Claro. que iban, los parroquianos, iban en bicicleta y jugaban al codillo y se peleaban y era un folclore divino. Después estaba Malura, le decíamos nosotros, que era un vecino de ahí a la vuelta, que tocaba el acordeón en noches llenas de melancolía. Y yo le preguntaba a mi abuela por qué llovía o noches de verano también, y tocaba el acordeón. Y él me decía que le gustaba, entonces ponía música a todo el barrio. Genarito, que cosía las pelotas, que nosotros jugábamos al fútbol y se juntaban nosotros para jugar al fútbol, hombres más grandes que se juntaban con chicos de 14, 15 años, jugábamos bajo la lluvia, nada. Fue una etapa hermosa. Experiencias que quedan, muy ¿no? linda. Guardo un recuerdo hermoso del Tropezón porque me crié ahí, vivían mis abuelos, mis primos. Ahí vamos, mira la foto, eso era Tropezón. Eso es el Tropezón, ¿Eh? en Claro. sus orígenes. Bueno, se ve allá atrás el escenario, que escenario, hoy todavía... sí, que está La parecido. entrada totalmente distinta. O Distinta. bueno, tiene algo, un Pero Una tiene la un bosquejo de lo Claro, que es tiene un- ahora, pero... Sí, sí, bueno, sí. pero allá se ve, sí, el Y escenario. dice que hoy foto todavía- primor. Se ve que mi abuelo ya le había puesto la publicidad, fíjate atrás. Es verdad, mirá. Foto primor. La marca que quedó registrada, Mi ¿no es abuelo cierto? aprende con un francés, yo ahí en la nota lo cuento, creo, con un francés de apellido Moulin, que era una persona muy extravagante, le iba muy bien en los negocios. Estoy hablando que mi abuelo hoy tendría 100 años, entonces mi abuelo a los 14, 15 años entró de cadete, porque mi abuelo tuvo una infancia muy sacrificada, muy humilde, y que él nos contaba, siempre nos contaba, hacía mucho hincapié en eso, no olvidar de los orígenes, de dónde venimos, y él me decía, con mucha tristeza, me emociono cuando hablo de estas cosas, porque su papá había quedado hemipléjico, entonces él con sus hermanos lo paseaban por los campos alrededores, en la silla de rueda, iban pidiendo grasa, le daban chorizo, todo para que ellos se criaron de la caridad de esta gente, porque su papá no podía trabajar, estaba en silla de ruedas. Y entonces mi abuelo, con una edad muy temprana, vendía golosinas en los cines, lustraba pisos de rodillas en distintas casas de gente más adinerada, ¿es cierto? Y bueno, hasta que dio con Moulin y empezó a trabajar de cadete de Moulin. Moulin ve su curiosidad, también una predisposición, un talento, y lo manda a estudiar a Buenos Aires con Ana María Hendrich, que era la fotógrafa de Mirta Legrand, de todos los artistas en aquel momento. Y a él le publican una foto en la revista Radiolandia, a mi abuelo, y bueno, empieza con la fotografía, y la verdad que tenía mucho talento, junto con mi abuela, que era muy creativa. Y bueno, montan la fotografía, fotoprimón después cuando quiebra Moulin, ahí viene mi padre también. También viene la otra rama grande de la fotografía en Galvez, los Lapacini, porque mi abuela es Lapacini, y entonces los Lapacini que venían de otra, digamos... Esencia. Una cuestión económica más bien, porque eran ferroviarios, Claro. los hermanos de mi abuela, y ahí el Cookie dice que no quería ser ferroviario, por lo menos lo que yo recuerdo que me contaba mi abuelo, que quería ser fotógrafo. Y entonces mi abuelo le enseña al Cookie, que era su sobrino, y a mi papá. Y ahí viene la rama hasta la actualidad de la fotografía de hoy. Hay otros fotógrafos también. Pero quizás son Giuliano, un montón. los populares o los más conocidos. Los más tradicionalistas, digamos. Sí. Sí. Bueno, y ahí empieza mi padre con la fotografía y bueno, después mis padres se separan, él se va a vivir a Salta, porque Robertito hacía muchas travesuras y era vago. Él siempre nos contaba que a mi mamá nos contaba que quería tener 8 o 9 hijos. Y bueno, de alguna manera u otra, entre los chicos del corazón, que tengo hermanos del corazón, y nada, y es algo grandioso. Fue un acto de amor que nos marcó también mi papá en esas cuestiones, junto con mi mamá, junto con la pareja de mi mamá, de la pareja de mi papá, que es Ana, que también crió a estos chicos. Bueno, nada, mucha historia. ¿Mezclo mucho, chicos? No, por estamos favor. escuchando la verdad. Hablando que- de tradición, Sí. algo que involucra a alguien de esta mesa, mirá. ¿Viste? ¿Eh? Lo que Era estábamos- Bárbara Mesina. Es lo que estábamos hablando hoy, porque Mirá, apenas Modelaba, ¿no? Todo. Era el modelo. Era- Mirá la Barbie, la nada. hermana, pero mirá la Barbie y la actitud, ¿eh? ¿Qué Ah, tal? aparte de este bracito, ¿Sabés que yo, sí. eso es en mi cumpleaños de 15.
Franco No, fue digo- el fotógrafo de nuestro Claro. cumpleaños con mi hermana, porque nosotros somos mellizas. Sí. Así que las cumplimos las dos juntas. Y bueno, sí, habíamos estado por varios lugares. Sí, habíamos ido. El cumpleaños de 15 mío había sido con temática de tango. No sé, Mirá. no me acuerdo por qué. Habíamos aprendido a bailar tango también. Recuerdo que tu mamá y tu papá y el chico que filmaba Ramiro Relancio Ajá. había armado toda una producción. Sí. Y fuimos al bar de la esquina, que ahora no está más el bar, es que está una venta de ropas ahí Sí. en la esquina Belgrano y Sarmiento. Belgrano y Sarmiento. Donde está el local de ropa deportiva, Claro. ahí había un bar Mirá. en su momento. Y ahí la vestimos Hace de muy pocos años. tangueras. Y este es el auto de... no me sale el apellido ahora. Pero me acuerdo que tenía este autito hermoso. Y Ortega. El Ajá. auto de Ortega, le pedimos el auto a Ortega, que también trabajaba en los medios, Ortega, bueno, y le pedimos el auto este. Y yo, antes, cuando era más chica, era más tarada, digamos, sería la palabra, con el tema de Boca, no sé si verán, y le hice poner a mi hermana amarillo y yo de azul. Ah, no. Muy Porque... bien. Ah, ¿Cómo no. corresponde? No, ¿Cómo no. corresponde? Y tengo una foto que no la encontré, que nos habíamos sacado, me acuerdo, creo que era en el estudio, con las camisetas de Boca. O sea, Con las no, camisetas yo de Boca. de chica Bien, ya Barbie, era bien, bastante, bien. estaba No mal sé- de la No sé cabeza. qué simpatizantes son No, estos yo de chicos, Boca, yo de Boca, Pero... Pero fíjate, mi hermana Bien. no, mi hermana a ella nunca le interesó el fútbol, así que le dije, vos ponete amarillo y ella se puso y ya está. Ahí quedó la foto. Postera de la cuna, dijo. Te juro. Así que, pero bueno, ¿cuántos años, no? Sí. Y cómo hoy decíamos eso también, cómo han cambiado también las producciones Ha cambiado en mucho este las sentido, ¿no? producciones. Sí, sí. De fiestas, de eventos. Sí, se ha todo. Yo me recuerdo lo que sacaba mi papá y hoy miro y digo, sí, todo ha cambiado. También el acceso a las tecnologías, la iluminación y bueno, y todo va modificándose, creciendo, buscando nuevas aristas y sí, ha cambiado mucho. Hoy se arman megas producciones. Increíbles. Algunas cosas sí, increíbles porque viajan hasta distancias. Sí. A mí ya no me gusta viajar tan Ajá. lejos. Según para qué. ¿Sí? Bien. Pero me parece que la fotografía de social, de 15 esto no es necesario tan lejos, pero bueno, es un Una pensamiento decisión, particular claro. mío, no, nada más. Pero se necesita, ¿qué se necesita, digo, para ser fotógrafo? Hoy hablabas de la creatividad quizá de tu abuela o de tu abuelo, pero ¿qué se necesita para ser fotógrafo? Para mí sentirlo, amarlo, como todas las cosas. A mí me parece que cualquier cosa, ustedes lo que hacen acá, les debe gustar. Deben decir, en algún momento soñaron, decir, quiero ser, no sé, periodista, no sé cómo la palabra adecuada a lo mejor, pero yo creo que primero imaginarlo, sentirlo, soñarlo, imaginarse, bueno, y después prepararse, ¿sí? Y me parece igualmente que en la fotografía puntualmente hay muy poco. A lo mejor me van a criticar por lo que diga, pero me parece que tiene que ver con el sentimiento. Y el sentimiento es algo que no se puede describir con palabras. Claro. Entonces, me parece que hay que sentir algo y tratar de plasmarlo. Hablo de la fotografía, ¿cierto? Sí. Entonces, eso tiene mucho que ver cuando, o en una quinceañera o en fotos de viaje, algo que te atraviesa, una idea, un sentimiento y tratar de buscar algo, Ajá. después acorde a la personalidad. Claro. En esto, por ejemplo, de las cumpleañeras o casamientos, por ejemplo, ¿esto cómo es? ¿Que la gente te trae una idea? Hoy hay muchas herramientas, está la aplicación Pinterest, Sí. ¿sí? Bueno, eso nos ha facilitado creo que a todos, a mí, a los colegas, porque la chica, antes había una entrevista, a lo mejor, o decidían los padres o había una entrevista del fotógrafo y la quinceañera o los novios de qué impronta le querían dar a sus fotos. Claro. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Más romántica, más modelo? ¿Qué? ¿En el campo, en el estudio? Claro. Y tenía que ver también atravesado por la personalidad del que iba a ser fotografiado. Entonces hoy en Pinterest te mandan, hacen capturas de fotos que le han gustado y nosotros creo que interpretamos, ¿sí? Sin copiar, pero interpretar dónde quiere llevar. Claro, ¿para dónde quiere ir? Sí, para digamos. dónde quiere ir. Me parece que eso también tiene que ver con la vida, porque el otro día escuché, de una persona que ya no está, que era un escritor español, que decía que la vida, como el trabajo esto, es como cuando uno se monta un taxi. Y el taxi, cuando vos te subió el taxi, si vos no le das la dirección al taxista, no se mueve, ¿cierto? Exactamente. Pero una vez que vos le das la dirección, ya tiene el norte. Bueno, me parece que tiene que ver con eso. No tenés que ir confundiendo. Vos le ponés un norte a la vida
Bueno, yo decía, quiero dedicarme a esto, me atraviesa esto, siento esto. Y me parece que ahí ese taxi ya va ocupado, ya sabe dónde ir. Porque en el fondo siempre nos esperan. Entonces, nada, me parece una buena metáfora. Eso. Sí. Y la fotografía, digo que si bien ha cambiado, se ha ido modificando en su modalidad, Sí. pero nunca pasa de moda, digamos, ¿no? No, me parece que está en un momento ahora de esplendor, te diría. En los años 80, con el advenimiento de la filmación, yo me acuerdo que acompañaba a mi padre en algunos que no me gustaba, pero él me obligaba. Vení que me tenés que ayudar. Entonces, nada, había surgido la filmación para los eventos y eso, y parecía que se iba a comer a la fotografía, Ajá. ¿sí? Que le iba a eclipsar. Y no, ni mucho menos, la potenció. Yo creo que son primas hermanas, y tienen mucho que ver, y a la misma vez hay una diferencia, son distintas. Ujú. Y sí, también quizás hoy en día con las tecnologías y demás, como que cualquiera toma fotografías o Sí, está me en parece ese muy rol. bien. Sí, no, ¿eh? y ahí, y vos ves Salvando las talentos. distancias, ¿no? Sí. Claramente, No, pero... no, me parece que no sé si hay distancias. Ajá. A mí me Bien. parece que algunas veces también discuto con mi hermano en algunas charlas, ¿sí? Con Leandro, tengo un montón de hermanos, pero con Leandro, y hablábamos de psicología, y él me dice, no hay que ser psicólogo, Ajá. ¿sí? Para interpretar un pensamiento, la vida, o captar. Hay gente que tiene un don, ¿sí? Yo creo que en la fotografía pasa lo mismo. Me parece que hoy veo gente que se saca fotos con celulares y la verdad, admirable. Y digo, ¿cómo lo hicieron? Que a mí no me sale. Claro. ¿Sí? Ni siquiera algunas veces con el equipo que uno tiene, iluminación, flashes, cámaras mucho más complejas. Y lo que pasa es que muchas veces con el celular las personas, los chicos jóvenes, captan algo de la inmediatez que, bueno, que está muy bueno. Claro. Y hay otras que también tienen un talento de la creatividad y del buen gusto y de nada. Me parece que esto de los celulares y Sí. que cualquiera tenga acceso a una cámara ha potenciado. Y uno, como fotógrafo profesional que se dedica, vive de esto, nada, tiene que buscar o preocuparse o ocuparse un poco más para no quedarse, porque hoy te pasa el trapo, cualquier persona saca muy buenas fotos. Me gusta a mí. Y aparte, bienvenido, lo festejo, lo celebro, porque, nada, porque es una forma de contar, me parece. A mí, yo creo que siempre quería ser pintor, Ajá. cuando era joven, ¿sí? Y empecé a ir al liceo, divino, el liceo nuestro, que siempre estuvo, pero no, vi que mis cualidades no eran. No era pintura. por ahí, no era por ahí, Y no veía era a mi por ahí. abuela, acá tenemos grandes pintores, Milanesio, Sí. Martinengo, no digo mal el apellido, ¿cierto? Por ahí el Museo Martinengo se llama por el pintor. Pero bueno, Milanesio a mí me atravesaba más porque mi abuela había ido a aprender, lo veía con esa barba. Era un artista en todas sus letras. Me lo acuerdo de Milanesio. ¿Cómo pasa la vida rápido? Ustedes no lo conocieron. No, No, la yo no, verdad yo que no. no. Barbie, No, ¿cuando donde llegaste? estaba la No. biblioteca, él pintaba. Claro. Ajá. Y nada, Es- se dedicaba Íbamos también... al museo Orlando Rufinengo, a ese Sí. museo. Ese es Rufinengo, dije Rufinengo. Martinengo. Que Lo estaba- estaba acá por calle Rivadavia. Sí, Claro, claro. bien. No está. Sí. Después otro pasó pintor a que Calle es Mitre. contemporáneo de Milanesio. Eran Ajá. juntos. No voy a hablar mucho de ello porque no conozco tanto, pero creo que en un momento Rufinengo aprendió o empezó. Después viajó a Buenos Aires, tuvo otro desarrollo, pero nada, a mí Milanesio, verlo por la calle, esa estampa, esa altura, esa barba, nada, después se dedicaba acá en la plaza, nada, una vida hermosa me parece la de él. Bueno, todo lo que tus trabajos y demás lo pueden ver a través de las redes sociales. Esto vos tenés publicados, ¿no? Sí, Algo esas son quizás. fotos de cuando yo era chico. Sí. Mirá que se armaban producción en ese momento, porque esos son fardos y son palomas. Andás a dónde sacaron esas palomas, pobres palomas. Las tenían atadas al No, bardo, capaz. no, Sí, así que bueno, me ponían a mí ahí. Eras el modelo ahí. Ay, Dios. Sí. ¿Tuviste alguna vez alguna sesión así de fotos que vos digas qué loco esto? O... Que yo haya sacado alguna quinceañera o Sí, algo o de algún, eso. sí.
No, loco, no, distintas personalidades. Sí, Claro. hay personas que por ahí transmiten mucho, hay personas que transmiten menos, que tenemos que... Yo me quedé sorprendido el otro día cuando me hicieron la sesión de fotos a mí, ahí por la revista Toda, Sí. Sí. que les agradezco, divino los chicos. Pero cuando el fotógrafo, un genio, lo que captó me fascinó, se lo agradecí, se lo hice llegar por Ezequiel, que fue el dueño de la revista, pero no habla el chico, claro, porque él se dedica, trabajaba en el diario Litoral, Ajá. ¿sí? O en medios gráficos. Entonces él no tiene que hablar. Nosotros, atravesados, yo le contaba a mi hija, por el tema de una nena de 14 años, que tenés que inducirla, no así, para que no Sí, esté nerviosa, apoyar, claro. para que no se asuste, ¿sí? Y tratar de sacar lo mejor de ella. Tenemos que hablar, no, así no, mirá, vamos a hacer esto, no te Claro. preocupes. Este chico no me habló nunca. Está bien, yo soy un viejo que va a hablar. Me dijo, ponete ahí, haz esto, mirá para acá, no tan alto, no tan bajo, listo, todas las palabras que habló. Pero el producto que logró a mí me encantó. Pero nosotros tenemos otra charla. Nada, a lo mejor quise contestar a lo que vos me decías, no raro, pero sí de distintas facetas. Claro. Todo dependiendo, obviamente, de Salí serio, te ve que de la estaba persona. asustado. Sé que estaba asustado, porque mi hija me dice, papi. ¿Dónde ¿qué fueron sé? esas fotos? Fue en Santa Fe. Ah, Y bueno, me luquearon. Cecilia Conde, una gran amiga, le fui a decir, Ceci, me tienen que hacer estas fotos y no sé qué ponerme. Y me agarró justo con la hermana, con la Ajá. Milu Conde. Vení que te pintamos las uñas, me pusieron collares. Nada, salí de ahí y estaba paseando los perros, pantalón corto, remera, ¿sí? Y voy a la carnicería del chico que me atiende siempre para comprar los perros, porque yo soy vegetariano y orgulloso. Entonces, era un mapache pintado. Los ojos, porque no me salía, me dice, no, ahora con agua biselar. Sí, el agua micelar. Sí, no, sale. No, se fue corriendo y no me salió nada, me quedaron los ojos negros y las uñas pintadas. Cuando fui a la carnicería, si era otro, y crucé gente del barrio del Tropezón y me quería esconder realmente. ¿Qué pasó? Te decían, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio? Porque nada, bueno, me había tabiado para la producción. era para las Claro. fotos, claro. Esas dos hermanas me disfrazaron, pero bien, gracias. No, aparte la sesión es... Bueno, los lugares, ¿te quedó alguno para alguna sesión de lo que estuviste Sí, recorriendo? sí, no, ¿Estuviste no. pipeando? Pero no, fuimos a un lugar ahí, el Molino, no me acuerdo, ahí donde Sí. están las ventanas. Sí. Que me acuerdo en una posibilidad hace muchos años, fuimos con Facu Giovannini a filmar y a sacar fotos. Y nos echaron, y yo me terminé peleando con él, porque era del puerto, no sé qué, Claro. y digo, estamos sacando una foto de una chica de 15, y discutimos, y Facu, que no es más sabio, no le gustaba discutir, me dice, vamos, primón, vamos. No, acá que se cree que nos va a echar. Y ahí fuimos, y le digo, acá me echaron a mí. No, pero ahora cambió los dueños. Claro, entonces- Nada, esa me quedó esa anécdota, así que voy a volver a ese molino. Así que Ahí gustó, voy a volver. Ese- buen set, Lindo ¿eh? lugar. Porque Lindo. no me dejaron sacar, sí, no me dejaron sacar, así que en alguna oportunidad voy a ir a sacar yo. Muy bien, muy bien. Bueno, Franco, te agradecemos realmente. No, gracias a ustedes. La verdad que no conocíamos un montón de Sí, cosas. sin duda. Nos habíamos enterado de lo que era la publicación y demás, pero bueno, toda la historia, la verdad que buenísima. Así que muchas gracias y bueno, te esperamos cuando Muchas en la gracias. próxima. Poder Cuando volver. quieras venir, sí, están las puertas abiertas. Agradecido yo a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Muy bien. Hacemos una pausa Sí. y ya venimos con más.